Perfecto. Iniciamos módulo 3. Vamos a hacer cierre de módulo 2, así que estén pendientes de los que van acumulando insignias, que les aparezcan sus otras insignias. Este módulo vamos a hablar de modelos de la aplicación de esta tecnología en la enseñanza. Hemos hablado de las TICs, hemos hablado de la evolución de las TIC, cómo convertirlas en TAC, que ya las implementamos en el aprendizaje. Luego, hablamos del aprendizaje ubicuo pasando por las características que debe tener, por qué me facilita ahora aprender en cualquier momento, en cualquier lugar. Y al final del módulo 2 tenían ustedes una serie o un repositorio de herramientas o de actividades, de plataformas. Las actividades hay que hacerlas con esas herramientas. Tenían podcast para video, una serie de herramientas que me van a permitir hacer actividades o recursos de aprendizaje para un entorno ubicuo. Ahora ya tenemos la tecnología, ya tenemos las características y el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora vamos a buscar algunos modelos, ¿sí? Algunas formas, algunas recetas para irlos aplicando. En el marco de el aprendizaje activo. Entonces tenían ahí en la plataforma, por la situación de esta semana, pues no sé si a todos les dio tiempo de ver el contenido, pero si no, ahí está en la plataforma, teníamos el contenido del aprendizaje activo. ¿Cuáles son metodologías activas? ¿En qué consiste? Y entonces vamos a hablar hoy un poquito de eso, a resumirlo un poco, y hablar también de una metodología activa que es el aprendizaje invertido, que me imagino que ya ustedes han trabajado. Entonces vamos a empezar con una serie de preguntas, porque si les pregunto a todos no me van a contestar. Entonces vamos a ver. ¿Tienen ya ahí su votación? ¿Cómo estuvo esta semana? A ver, volteen a los 5 días, en resumen. ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Cómo les fue? Ay, qué rico, productivo, alegre. Ay, ya me está dando como, creo que les fue mejor que a mí. Miren qué alegre, con mucha actividad, qué bueno. No tenemos ninguno triste, eso es maravilloso. ¿Ok? Y su energía en este momento para atender la clase es, ok, 4 de 8 estamos neutros, hay uno que está bajo, es normal, es natural, es viernes, ¿sí? Y la clase es virtual, pero no tenemos a ninguno muy bajo y eso es bueno, ¿sí? Entre neutra y alta. Entonces, vamos a dejar esta votación ahí, veámosla. Tuvimos una semana, vamos a compartir resultados. Tuvimos semanas en resumen positivo y esto también se puede ver reflejado en energía, en el momento en el que estamos, el horario en el que estamos, ¿sí? Ok, ya luego les voy a contar por qué esto. Y ahora, para que movamos esa energía que está neutra, vamos a jugar un poquito en ordenar letras. El primero que termine dice bingo, basta, lotería, cualquier cosa, abre su micrófono o hace, como dijo Andrea que había hecho yo, pero que no había sido yo. Ok, ordene las letras para encontrar la palabra oculta. Las letras son papir racit. Y ahí tienen una pista. Ok, Fabián, ese muñequito es que ya terminó. Participar. Ok, tenemos ganador. Una de las grandes cosas o de las grandes acciones que pide la metodología activa es involucremos, activemos al estudiante a que participe, pero no a que participe en una actividad como tal, sino que a que participe en su proceso de aprendizaje. La cosa es que no hemos sido creados para eso, así que
hay cosas que trabajar. Entonces, sí, muy bien, Fabián, participar, qué buen ojo. A ver, se me trabó esto. Ok. Y lo que buscamos con las metodologías activas es que a veces decimos, ay, es que metodología activa, tengo que hacer esto, tengo que hacer una actividad, tengo que no dejar que se aburran, que no caigan, que no se trata necesariamente de eso. Se trata de que el estudiante sea partícipe de su proceso, que podamos desarrollar a través de ciertas estrategias de aprendizaje y en este caso aplicando las TIC, que él pueda participar, integrarse, ¿ya? Para la participación hay factores emocionales que también hay que tomar en cuenta. ¿Cómo estuve hoy? ¿Qué tan dura estuvo la semana? ¿Qué ánimo tengo para recibir la clase? ¿Ya? Esas cosas van a hacer que la participación del estudiante sea más, menos. ¿Ya? Ok. ¿Qué tiene que tener una clase? O el contenido que le damos a un estudiante a través de una plataforma para que se motive a participar, para que motive su aprendizaje. Analícenlo, véanlo desde el punto de vista de sus estudiantes, pero después denle vuelta a la pregunta. ¿Y qué debería tener una clase para que a ustedes les llamara la atención o digan, ay, me interesa participar? Entonces, pueden escribir chat o pueden participar como. Ok, María José, le escuchamos. Hola maestra, buenas noches compañeros. Está. Yo pienso que, que una persona, sí, yo pienso que debe de tener automotivación. Y no precisamente que es tarea del docente que lo motive, porque yo siempre he sido de esa opinión que pues nosotros los docentes no somos Distractores y. Ajá. exacto, exacto. No, nosotros no somos eso, sino que yo pienso que el estudiante debe tener la disposición para poder aprender, debe de querer hacerlo, le debe de nacer por todo lo que se llama el autodidactismo, como nosotros lo queramos ver, pero no, yo pensaría que también lo de la participación, la motivación va a depender de lo que usted hacía hace un momento, lo de la encuesta, ver cómo está el estado de ánimo, qué tanto hicimos o cómo nos sentimos, sí tiene mucho que ver, pero yo le pongo ahí, yo le puse baja, ¿verdad? Pero tengo la disposición de estar acá porque me interesa, porque tengo un objetivo y por ese objetivo es que yo estoy acá. Entonces, ya sea que no me sienta motivada o lo que sea, pero tengo que ver de dónde encuentro esa motivación y pienso que la motivación viene de la meta que nosotros queremos alcanzar, únicamente. Gracias, María José. Sí, es un buen punto, pero ¿no les ha pasado que de repente, tal vez con mucha motivación, pero las herramientas que me dan o me voy en el camino, no llego a los recursos o el contenido está como muy complicado o no tengo la realimentación y que de repente esas cosas podrían ocasionar el efecto contrario? Andreíta. Gracias. Bueno, yo estoy trabajando el tema de la motivación en mi proyecto de investigación y entonces en mi diagnóstico yo me daba, es cierto todo lo que dijo María José, Ujú, eso no lo voy a negar y yo ujú. comparto esa opinión, pero también es cierto que yo puedo tener toda la motivación, pero entrar a una clase en donde hay un maestro que no está preparado, que no prepara, que se nota que no prepara ni siquiera material para hablarme de un tema, etcétera. Eso también lo desmotiva a uno. Y en lo personal, usted mencionó un término, la retroalimentación. A mí me desmotiva que no me den retroalimentación, porque digo, yo paso tiempo dedicándome, estoy motivada, hago mis tareas con entusiasmo, y que no me manden a decir, mire, su trabajo está muy malo por esto y aquello, eso no me motiva. Mucho más me va a motivar que me digan, mire, hizo muy bien esto, tal vez se equivocó acá, pero entonces eso me motiva a mejorar, ¿verdad? Entonces yo trabajé ese tema y me di cuenta, por ejemplo, que los recursos, bueno, para empezar revisé la planificación y ahí no había nada, ¿verdad? Entonces, pues yo lo que hice fue por eso crear el modelo de diseño instruccional, porque desde ahí uno puede decidir qué herramientas podemos utilizar, ¿verdad? Entonces creo La que metodología, en su caso, va orientada a casos. sí, porque hay un normativo que dice que ese curso debe basarse en la resolución de casos.
Entonces Ah, ok. como que complementé un poquito el aula invertida porque el curso solo es 1 hora a la semana. Y por ejemplo, el mes pasado, con tantas actividades, solo tuvieron 2 sesiones. Entonces, yo siento que estoy implementando un poquito ya de aprendizaje ubicuo, porque al no haber clase, entonces miramos la forma de subir algo a plataforma para que no se atrasen. Y son cosas que ellos pueden ver en el teléfono o meterse directamente a la plataforma. Entonces siento que, No es, no un poquito, ya lo están implementando como tal. Sí, ahí vamos juntando, ahí va justo, o sea, depende de mí una buena parte, claro que sí, pero lejos de, a lo mejor yo no tenía como muchas ganas, pero empecé a trabajar o el contenido me motivó, o hay algo que es bien importante, cuando yo apliqué lo que aprendí y lo vi en la vida real, digo, oh, así funciona, así sirve, sí, sí lo logré. Eso también ayuda, el que lo que yo haya aprendido sea funcional, sea aplicable. de Fabián, hecho me di cuenta, perdón. perdón, de No, hecho no, me di no. cuenta que antes en mi diagnóstico la sesión duraba 30 minutos cuando la clase debería durar 1 hora, porque no había ningún tipo de participación, nadie preguntaba. En la última sesión, la profesora dijo, si quieren me quedo con los que quieran seguir participando, tengan dudas adicionales, porque la hora ya está a punto de terminarse. Entonces, como que si vemos más dudas, cuando tienen más claro un tema, de repente surgen más consultas para la siguiente entrega de tarea o la siguiente resolución de casos. El que me quede un rato más, ese interés, ahí ya estamos logrando que ellos participen en su propio aprendizaje y no, se acabó entre medios tiempo mejor. Esos son indicadores también. Escuchemos qué nos dice Fabián. Gracias, buenas noches, maestra y compañeros. Bueno, en mi caso considero yo que eh, el éxito en este caso o la parte motivante es que el estudiante tenga como en el pizarrón, ¿verdad? Anotado lo que es la agenda que se va a desarrollar dentro de la sesión de aprendizaje, que los temas estén vinculados con la vida cotidiana y que tengan aplicación, es decir, que Eso. sean significativos para el estudiante. Que el estudiante durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje sea su propio autogestor. Y yo creo que ayuda mucho cuando el docente es ordenado porque si previamente el estudiante leyó el contenido, entonces al aula llegará a dar sus puntos de vista, a debatir. A mí me llamó mucho la atención y lo quiero mencionar como algo una experiencia de éxito. Yo enseñé una técnica que se llama claves visuales, que consistía en subrayar con 3 diferentes colores lo importante, lo interesante y lo que aprendí del curso. Y un estudiante me agregó un color extra, con lo que no estaba de acuerdo del contenido, o Pensamiento con lo que él crítico, no. raciocinios. Ajá, y entonces yo se los enseñé a mis compañeros, incluso tengo ahí el folder con la actividad porque me las traje, las de él, y yo digo, wow, porque eso nunca se los mencioné de con lo que no estaba de acuerdo. Y entonces su participación en clase va más allá, sus preguntas son muy analíticas y son estudiantes de segundo básico, ¿verdad? Porque yo imparto en media. Entonces, y el que las lecturas que se asignan, aparte las que son propias del CNB, las extras, los motiven a ellos a desarrollar y como uno les anticipa, bueno chicos, vamos a tener la próxima semana el foro, el panel o vamos a hacer la revista o vamos a hacer la portada, entonces ellos saben a lo que van a llegar y creo yo que tal vez el curso se presta mucho por encontrarles sentido y aplicación. Y ellos son los autogestores y uno explicará si mucho 15 20 minutos durante la sesión, ¿verdad? Yo pues considero que así funciona. Y de último, que se apliquen estrategias metacognitivas para que el estudiante reflexione. Yo les digo, esto no tiene puntos, esto no tiene un punteo específico, esta escalera de metacognición, porque el estudiante llega, y fíjense, compañeros, tal vez algunos no dan en media, pero sí llegan. Claro. De llegar tienen, les digo yo, al último nivel de la taxonomía de Bloom, que es la creación
y uno se da cuenta de cómo el estudiante va cada vez más y hay estudiantes que lo asombran a uno porque sus comentarios, uno dice, ay, de verdad que es de esa forma, yo no lo había pensado, ¿verdad? Eh, y van así, ¿verdad? Entonces creo que esa parte motivante hace que la acción de el aprendizaje activo esté vigente y que las estrategias sean variadas, no monótonas, no otra vez lo mismo, ¿verdad? Y que se rete al estudiante. El aprendizaje basado en retos creo que también sería muy bien, un muy buen vínculo con el aprendizaje activo. Sí, Solamente, Mike. aplica el aprendizaje en retos, el aprendizaje basado en casos, en problemas. Fabián, también muchas gracias. Miren, mencionaron cosas bien interesantes, que el aprendizaje sea aplicable, que era lo que habíamos mencionado, la parte de la motivación, pero no es una motivación de que tenemos que estar jugando todo el tiempo, sino de llegar tienen. Esa frase de llegar tienen es, eres capaz, puedes hacerlo, no, no es el punteo como tal. Reflexionemos, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, compartamos qué es lo que ustedes están haciendo acá. Esas sus experiencias que están compartiendo con nosotros son muy valiosas porque estamos haciendo el giro hacia otra forma de aprendizaje. Muchas veces creemos que porque tenemos herramientas tecnológicas ya cumplimos y a veces la herramienta tecnológica mal implementada puede ser también un factor no tan positivo. ¿Sí? O todo el tiempo vamos a empezar con la misma actividad, o todo el tiempo vamos a tener lecturas, eso también quita la sorpresa. Y el cerebro necesita sorpresa para, ah, la duda, despertar la duda, qué dice esa palabra. Lo que pasa es que Fabián no dejó que jugáramos los demás, pero la duda o despertar al cerebro con sorpresa es bien importante para el aprendizaje. Muchas gracias a los que participaron. Aquí les había puesto yo 2 imágenes, a ver con cuál se identificaban ustedes, porque nos pasa en lo virtual y en lo presencial, ¿verdad? A veces ay, ¿a qué hora va a terminar esta clase? O estoy yo pensando en otra cosa, o qué voy a hacer cuando salga de la clase. Y en esos distractores perdí la atención y si no hay atención, pues tampoco tengo el aprendizaje, ¿verdad? Muchísimas gracias por compartir. Entonces, como para ir juntando lo que ustedes han dicho, el estudiante debe ser parte del proceso, debe entenderlo como tal. Y nuestra labor cuando hablamos de activo, a veces la palabra activo suena a movimiento, no es tanto desde ahí, sino que hay roles que cambian. El rol del docente es un rol guía, es un rol que va motivando, es un rol que va dando los recursos necesarios, los diferentes formatos y que va acompañando. Pero le hizo al estudiante saber que el aprendizaje, el proceso y como decía Fabián, una forma ordenada que él sepa cuál es toda su ruta de aprendizaje, que lo va a ir construyendo él con el apoyo de otros, porque hay mucho trabajo colaborativo, hay mucha participación, hay mucha cooperación, eh, y motivarlos también a que ellos reflexionen, analicen, a eso se refiere activo. Y a veces yo puedo tener una clase de preguntas tipo socrático o muy callada o muy de reflexionar y de activo van a decir, pero ¿dónde está la actividad de esta clase? Se está dando ese proceso, estamos subiendo en esas actividades metacognitivas, como decía Fabián. ¿Sí? También se pueden implementar en este caso desequilibrios cognitivos para que el estudiante pueda romper esa estructura neuronal o ese aprendizaje que ha tenido fijo, sino que ir un poquito más allá. Por ejemplo, ¿será que las hojas de color rojo o amarillo pueden realizar la fotosíntesis? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, o solo las de color verde. Ese desequilibrio cognitivo al estudiante le llama la atención y entonces hay un punto de partida em, donde él ya sabe más, va vinculando el tema, ¿verdad? Entonces ya cuando ellos responden, ya uno introduce el tema para el proceso. A mí la verdad me encanta todo lo metodología. No, Ahí sí y ya me participo recordé que mucho, también, ahí sí también participo le mucho, gusta me lo de frena. no, 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 Sí, ya recordé lo del neuroeducación. libro y todo, sí, Sí. sí, sí, que al final, yo no sé si lo hemos dejado como lado o no teníamos la información antes,
que ahora nos da toda la neurociencia, que es una parte que vamos a ver también en este módulo 3, que nos dice ahora unas cosas tan interesantes sobre el aprendizaje y sobre el cerebro. O sea, acá se está dando todo el proceso y hay una serie de estrategias que tal vez como docentes o dentro de la pedagogía o andragogía no las tomábamos en cuenta o no las conocíamos. La sorpresa, por ejemplo, que hablábamos, la emoción. ¿Saben ustedes que hasta la posición, pero vamos a hablar de esa parte en otra clase, ¿sí? Pero cuando uno tiene una posición, el cerebro lo predisponemos a aprender o a decir, esto está aburrido, esto está cansado, o yo puedo. Recuerdan que las abuelitas decían a uno, siéntese recto cuando estaba haciendo la tarea. Había una razón y la vamos a ir viendo, pero eso será más adelante. Ok. A ver, para los que, si los que han participado tienen algo que compartir, lo pueden hacer, pero me gustaría también que participaran los demás compañeros. ¿Cómo logra que sus estudiantes participen e interactúen en un entorno colaborativo cuando, no sé si les ha pasado, es un trío, es un equipo de 4 participantes y uno hace, otro escribe y otro mira? Sí, a veces se da eso en los grupos. ¿Cómo activan ustedes esos equipos, ese aprendizaje activo colaborativo? ¿Qué, cómo lo han logrado o qué retos han tenido para hacerlo? ¿Qué dificultades han tenido? No sé si Irene o Jorge quisieran participar. Asignando roles. Muy bien. Es una buena opción. En la vida real igual también tenemos roles, ¿verdad? Irene, no sé si tiene alguna opción o de repente me dice, mire, no, yo cada vez que hago trabajo colaborativo, no, por estas dificultades. No está Irene ahí, no está aquí en el chat. Identificando las habilidades de cada uno de los alumnos. Sí, es bien importante conocerlos, pero también es bien difícil a veces en algunos momentos, al inicio de las clases, y tengo una duda. Si yo tengo identificadas las habilidades de los alumnos, ¿cómo los pongo a trabajar en equipo? Pongo al que sé que es como más líder, con el que está un poquito más callado para motivarlo, o cómo hago esa integración, María José. O sea, ya conozco las habilidades y cómo me ayuda eso a unirlos. Sí, hola maestra. Pienso que habría que distribuirlos porque es lo que me ha pasado ahorita que estoy haciendo mi intervención, que a veces se quedan así como dice usted, callados. O yo pienso, ay, de seguro no me doy a entender, digo yo, pero yo digo, bueno, después los resultados de los ejercicios o de las actividades que hacemos, pues son todo lo contrario, porque entonces explico súper bien, digo, las actividades Todos entendieron. que estamos implementando pues son bastante llamativas, porque eso es lo que me han dicho, que son bastante llamativas y que pues o sea, les beneficia, pero lo que yo me he dado cuenta, que como yo ya he estado todo este año, estuve así con ellos muy de cerca compartiendo, El y sí, lo tiempo. que usted dice, al principio ellos no me tenían confianza o no los conocía mucho, pero poco a poco pienso que uno va conociendo a las personas, es con el tiempo, y uno va viendo qué habilidades tiene cada uno, por lo menos uno que sabe escribir, el otro que sabe dibujar, el otro que le atina más a lo que son los números, o Y los pone a eso, digamos, al que es de números, le pongo números, al que le gusta escribir, le gusta escribir, o de no, sí, repente los yo pienso, cruzo yo para...
Yo pienso que es bastante importante tener la integración de que todos juntos se involucren todos los estudiantes y que se apoyen, porque si yo le puedo hacer a los números o a cualquier otra cosa, pues yo pienso que sería bueno que yo también aprenda de esto, porque es bueno aprender de todos. Y ver Y cómo lo hacen los demás. Estas exacto, mis neuronas espejo vienen y dicen, ah, yo no lo sabía hacer así, o no exacto, sé si han oído que uno dice, ay, al profesor no le entendía, pero a mi compañero sí. ajá, y eso es lo importante de la educación. Yo pienso que en sí, nosotros como educadores, como tutores, no debemos de ser los protagonistas. Hay veces yo veo que hay muchos docentes que se lucen explicando que aquí, que allá, y esto, pues obviamente nosotros sabemos que ellos saben, si no, no estuvieran ahí, pero es importante también enseñarle y hacer partícipe al estudiante y que sea parte de ese proceso educativo. Pienso que algunos docentes se olvidan de esa parte y creo que es bastante importante la ejercitación y la incidencia del alumno y su participación activa en las clases para que pueda haber un aprendizaje verdadero, un aprendizaje significativo y un aprendizaje constructor. Ujú. Gracias, gracias María José por la... Y también José quiere participar. Sí, buenas noches, doctora. Comparto totalmente la idea de María José. En mi caso, solo colocar un ejemplo del trabajo colaborativo. Los estudiantes de EPC Rural realizan actividades de vigilancia epidemiológica. Por tanto, les es indispensable ir a las unidades de salud, a los distritos de salud, a recopilar información sobre los brotes actuales, como por ejemplo el que tenemos a nivel nacional, es el de dengue. Ellos tienen que recopilar la información, analizarlo y tenemos actividades integradoras como seminarios, talleres para la discusión de estos casos. ¿Eso es Entonces, aprendizaje experiencial el que ustedes aplican? Cuando sí, va, ok. entonces digamos, la organización de los equipos de trabajo muchas veces se deja al azar, pero en mi caso los organizo, los termino de conocer, los organizo en base a sus capacidades. En un grupo debe haber alguien que tenga mejor socialización con las autoridades, quien tiene mejor concepto de los indicadores en salud para crearlos, elaborarlos, y alguien también que se dedique a la exposición de los resultados. Muchas veces hay estudiantes que no dominan mucho el tema de estadístico, por tanto hacen pareja con quienes sí lo dominan para que al final trabajen en equipo y el que tenga que exponer es el que lo domina menos. Los roles Eh, que decía Andrea al principio. exacto, entonces realmente sí se puede trabajar o el docente debe estimular estas acciones y no dejarlo al azar porque no se comparte la información y muchas veces cuando se deja al azar terminan, hay peleas en los grupos, porque como nadie sabe hacer cierta tarea, pues se lo asignan a otro, no quiere. O sea, a pesar que ya son estudiantes de PS, ya en un año tendrían su título, siempre existe algunas limitantes. Es mejor trabajar en equipo y poder tener una actividad integradora y sobre todo que los resultados se compartan a las autoridades para que generen planes de acción. Ese era el ejemplo que quería compartir. Usted menciona cosas, bueno, todo, pero la palabra como estimular es muy importante y el resultado es aplicable y es útil y eso hace también que ese aprendizaje tenga valor a la hora de realizarlo. Gracias. Y esta solo la vamos a interiorizar, se las dejo para que la reflexionen, para que recuerden en el actual o en el último curso que han impartido, que digan cuál es la metodología que implementó para motivar ese aprendizaje activo. Ya muchos han compartido con nosotros cuáles, pero los que no han participado se las dejo ahí para que la reflexionen, ¿sí? Cuando revisamos o analizamos otra vez la pirámide de Dale, ¿sí? El aprendizaje, que es la que me dice, bueno, a las 2 semanas de haber usted leído, escuchado o visto cierto contenido, ¿qué porcentaje de este material va a recordar si no lo repitió, si no lo reforzó? Sí, eso a veces no nos lo dicen en la pirámide, dice uno, entonces, ¿para qué estamos enseñando si de todas formas a las 5 semanas ya no se acordaron de nada? No.
Aquí hay varias cosas y hay diferentes formas de interpretarlo. Y cuando se habla de aprendizaje activo, esta pirámide siempre sale a relucir y entonces dicen, ah, sí, lo que pasa es que, aquí está. Toda esta parte de acá habla de actividades donde el estudiante participa, donde está activo, esta parte de acá, donde él dice, discute, hace, enseña a otras personas, eso es el aprendizaje activo. Y entonces todas estas actividades que están acá son pasivas y no estimulan el aprendizaje activo. Yo los invitaría a que analizáramos y a que reflexionáramos y a que lo viéramos también desde nuestra experiencia. Para empezar, sabemos que el aprendizaje tiene que darse con la repetición, ¿sí? No repetir así de que tengo que memorizarme algo y repito hasta que lo grabo en memoria. No, no esa repetición, sino leo un caso, me pasan el resumen, ahora lo aplico, ahora en la vida real, ahora veo un video de cómo lo hacen los demás. Y entonces estoy repitiendo el concepto, el contenido, la información desde diferentes puntos, desde diferentes formatos. ¿Sí? A eso se refiere a la repetición que va a ir haciendo que esas sinapsis vayan siendo como más fuertes y el aprendizaje se vaya fijando. Y entonces cuando a mí me presentan eso, digo yo, uy, yo les dejé leer un texto, yo les puse lecturas complementarias ahí en la lección de la semana. Entonces yo no estoy fomentando el aprendizaje activo porque los puse a leer. ¿Creen ustedes que eso sea cierto? Si yo pongo a leer a alguien, si yo platico con alguien, entonces este aprendizaje se va a perder muy rápido y no es un aprendizaje activo. Maestra, mire, eso es lo que yo me pongo a pensar, es que leer y dejarles un libro a los alumnos está bien, está muy bien, pero que esa actividad de mandarlos a leer vaya a tener un propósito y que lo lleve uno hasta el decir y hacer, hasta el 90% que usted tiene ahí, como por ejemplo realizar un simposio, hacer una plenaria, hacer una ronda de preguntas, tantas actividades que habrían que proponerse para que el estudiante pueda expresar todo lo que él aprendió en el libro, que nosotros evaluemos desde esas actividades ese aprendizaje, ver de qué otra forma nosotros podemos reforzarlo, de hacer una obra de teatro. Eso es o sea que lo que quiero decir es que poner la actividad de leer no está mal, sino que es también buscar el propósito, cuál va a ser la finalidad. Ahí estamos. O sea, no está mal, no es que no sea parte del aprendizaje activo. Fabián también comparte con usted y pone, después de leer, puede desarrollar otras actividades. Entonces, no se trata de que quitemos estas actividades de acá, que las necesitamos porque tenemos que dar a conocer primero para después generar la comprensión. Entonces, cuando la vemos y dicen, ay, es que estas son las actividades que tenemos que realizar porque son las del aprendizaje activo, todas, la combinación de todas, la repetición de todas. También Fabián lo decía al principio, muchos formatos, eso va despertando también, ¿sí? Entonces, quería reforzar esto porque muchas veces lo tenemos como mal enfocado. Que Ok. yo quiero agregar algo en relación a eso, maestra. Fíjese que yo precisamente había visto esta semana, yo estaba trabajando eso con mis compañeros porque no sé, hay veces yo pienso que se necesita mucha madurez para aceptar que nosotros, pues, de alguna u otra forma necesitamos mejorar, cómo nosotros estamos enseñando. Hay muchos docentes que realmente no aceptan estos comentarios. Ellos creen que ponerles una diapositiva a los estudiantes y que yo les explique, eso ya es innovar. Pues sí, pues si se está innovando, pues tal vez se está usando la tecnología, pero la innovación no queda en solo sentarse y ver y escuchar, porque realmente no se está, ay, así como usted lo pinta acá, 30%, pues sí, es cierto el 30%, pero después de ahí, ¿qué sigue?
Y quería comentarlo porque yo lo veo, yo lo estaba viendo durante esta semana, a mí me mandaron a hacer unos monitoreos a algunos lugares de donde trabajo y efectivamente me encontré con toda esta pirámide que usted pone, pero nadie llega al decir y hacer porque todos se quedan en el maestro cañonera. Entonces realmente pienso que debería de cambiarse un poquito eso y llegar uno como docente debe de reflexionar y de saber de que tenemos que incidir de una forma significativa en nuestros alumnos, pero es un Claro. poco difícil poder cambiar esa perspectiva de los docentes. Pero ahora me callo. Es parte de lo mismo. También nosotros podemos tener aprendizaje activo. Tengo aquí a varias personas que están en un proceso de eso, de búsqueda, de cambio, y con sus acciones y con sus intervenciones están generando cambio. Sí, Andrea ya lo logró, los minutos, Fabián, o sea, están logrando los cambios. Y la docencia tiene algo bien importante. Es como una semillita y eso se va, él lo hizo y los demás van viendo y como que tendemos también a compartir. Entonces, se va difuminando, ¿sí? Bueno, no sé si es difuminando la palabra, pero se va desgregando. Ok. Entre las metodologías activas, vamos a ver algunas metodologías activas. Vamos a ver también otros modelos donde vamos a aplicar las TICs, como la realidad virtual, la realidad aumentada. Vamos a dar también el pincelazo de inteligencia artificial, que yo sé que ya lo tocaron en otras clases, pero para que ustedes puedan también tener interacción con estas herramientas. Pero dentro de las diferentes metodologías que hay de aprendizaje activo, hay una que por el tipo de plataformas que utilizamos se puede dar mucho y es el aprendizaje invertido. Me imagino que ya todos hemos oído hablar del aprendizaje invertido. Gracias, Fabián, por el ofrecimiento. Bienvenido. Todo lo que sea para aprender, bienvenido. Muchas gracias. Y básicamente lo que hacemos con el aprendizaje invertido es bien sencillo. Le damos vuelta a la clase, ¿verdad? Entonces, buscamos que las actividades que antes se realizaban en clase, que era la transmisión de contenido, la transmisión de conceptos, los ejemplos, las simulaciones de cómo se hace o se resuelve un ejercicio, lo hagan ellos desde su casa. Para buscar que en clase se puedan tener otro tipo de actividades donde pongan en práctica, donde apliquen, donde integren lo que ya aprendieron ellos en casa. ¿De dónde viene esto? En parte porque resultaba que cuando el docente explicaba y llenaba la pizarra en la hora de clase, dando o compartiendo el contenido, pues el estudiante está captando. ¿Dudas? No. Ok, tarea, ejercicios. Y ahí van el montón de ejercicios. Y entonces va el alumno a casa, agarra el cuaderno ¿y aquí qué hago? ¿Y esto cómo era? Pero aquí no y entonces empiezo con las dudas porque ya me toca ponerlo en práctica. Entonces, si lo hacíamos al revés, voy leyendo, voy viendo un video, oigo un podcast, me hacen una pregunta sobre el color de las hojas y la fotosíntesis. Entonces, yo ya lo puedo ir trabajando para que al llegar a clase pueda tener otros momentos más fuertes de aprendizaje. Al decir más fuerte nos referimos a aprendizaje colaborativo, a reflexiones, a poner en práctica lo que se tuvo que haber visto fuera en casa. ¿Sí? Eso es básicamente el aprendizaje invertido. Ahora bien, cuando yo hago este contenido para casa, pues como han mencionado aquí y todo el mundo sabe, ese contenido tiene que tener un objetivo, ese contenido tiene que ir con la planificación, ese contenido, ¿sí? Y la idea es tener diferentes formatos y el contenido no siempre va a ser un texto o cómo sé yo si el alumno leyó o no leyó, entonces ahí puedo ir aplicando otras herramientas. Se da mucho el formato video y el formato podcast para el aprendizaje invertido. Y hay herramientas como Edpuzzle, por ejemplo, que me permiten poner un video e ir haciendo preguntas
para ir viendo que el estudiante sí va captando lo que en el video se va diciendo. O puedo dar ese contenido y dejar una pequeña actividad como un foro, como una reflexión, para ir viendo que el estudiante sí lo comprendió. Este contenido para casa lo que busca es las 3 Cs. ¿Sí? Con ese contenido, yo lo que voy a buscar es que el estudiante, primero, yo capte su atención. El color de las hojas me fascinó. Yo capto su atención. Pero ¿por qué será? Luego, le doy la información, el conocer. Y luego lo refuerzo con alguna actividad para que él comprenda. Entonces, de repente puede ser, voy a captar su atención y le pongo una fotografía del cambio climático y entonces ya veo cosas de cómo estaba hace 20 años el planeta, cómo está ahora, qué se imagina que va a pasar, por qué cree que pasó eso. Y entonces capto su atención, qué animales aparecen en la primera imagen que no aparecen en la segunda, ¿ya? Y luego puedo darle una video lección en una herramienta como Edpuzzles que les mencionaba, y el video de repente salvando el planeta, y entonces ahí empezamos a transmitir algunos conceptos ecológicos. Y luego, para cerrar esa parte, para comprender, para reforzar y validar que sí lo trabajó, puedo tener un cuestionario en un Kahoot o un challenge en un Kahoot, y eso fue para casa. ¿Ya? Entonces, captamos, conocemos, comprendemos. Lo que siempre decimos es, pero ¿a qué hora hago yo tanto video? ¿Pero a qué hora hago yo tanto podcast? Pero necesito ahora dedicar más tiempo a la elaboración de recursos. Vamos a ver que no necesariamente, ¿sí? Y luego, cuando están en el aula, entonces ya hacemos trabajos individuales o hacemos trabajos grupales o hacemos actividades que les permita a los estudiantes practicar, comprender y reflexionar, ¿sí? Que esas, si se dan cuenta, nos vamos moviendo un poquito a otro nivel de actividades, ¿sí? Entonces, en clase buscamos practicar, compartir, reflexionar, que era lo que antes le mandábamos a hacer solito a su casa, pero aquí va a tener ahora el acompañamiento, la dirección del docente y el aprendizaje de pares con sus compañeros. Entonces, algunas actividades que podrían apoyar acá serían retos, casos, gamificación. Volví a poner Kahoot ahí, pero puede ser cualquier otra. Pueden ser estaciones de trabajo con retos, pueden ser escape rooms, ¿ya? Donde ellos van aprendiendo y hay juego y hay dinámica y, ¿ya? No necesariamente todas las actividades tienen que ser de juego. Vimos que hay que también tener la sorpresa y cambiar, pero esas actividades colaborativas donde aplico, donde qué pasaría o hacemos un experimento entre todos, ¿con qué? Con lo que vimos cada uno en clase. Entonces, ahí vamos haciendo activa esta parte y lo vamos haciendo a él también partícipe de su aprendizaje cuando está en casa. Hablábamos del tiempo de generar recursos para el aprendizaje invertido, porque tengo que montar de repente en una plataforma, porque tengo que mandarlos a algunos grupos o en redes, o sí, yo tengo que compartir ese material, tengo que hacer la planificación. Y entonces, a veces digo, ay, ¿a qué hora grabo este video? ¿O a qué hora grabo un podcast? ¿O me requiere más esfuerzo? Hay una serie de recursos. Yo les voy a subir esta presentación también para que tengan estos recursos acá. Pero, por ejemplo, está el canal de aprendizaje de YouTube. Este canal, solo quiero validar que estoy compartiendo lo que es. Sí. Ok, en este canal, que les voy a dejar ahí el enlace, ustedes pueden buscar acá diferentes contenidos y son contenidos que yo lo puedo encontrar en el YouTube normal, videos, hay muy buenos, pero tengo que hacer toda la curación. Acá lo que me garantiza es que están enfocados a la enseñanza,
Sí, si se dan cuenta, también algunos son como videitos más cortos, que también tienen mucho que ver, porque si yo voy a dejar para casa un video de 1 hora, los periodos de atención y los periodos de descanso entre el aprendizaje también es importante irlos manejando. La ventaja de esto es que yo puedo utilizar estos videos para el aprendizaje, ya sea completos o alguna parte de ellos, para compartirlo con los estudiantes. Quiere decir que yo puedo poner en un aula invertida recursos generados por terceros y eso me va a ahorrar a mí muchísimo tiempo. Otra herramienta es las pláticas de TED, ¿sí? Las charlas tipo TED. También ahí les voy a poner el enlace en la presentación. Y están todas enfocadas en enseñanza, en aprendizaje, en charlas con alguna enseñanza o con alguna reflexión al final de ellas. Si se dan cuenta, siguen siendo también como videos muy cortitos que podemos ir utilizando para reforzar este aprendizaje. Hay una cantidad de temas. En español se queda corto, perdón, en español se queda corto, hay muchos recursos, sí, pero en inglés, si yo entro aquí a la pestaña de descubrimiento y temas, en inglés, pues verán que hay una cantidad de recursos increíbles, ¿verdad? Entonces, alimentos, yo puedo ver acá otra serie de videos, hay 7 charlas acá que tienen que ver con alimentos, y entonces las voy entrando y ok, estas las puedo ir utilizando para compartir con los estudiantes. Ay, sí, pero es que fíjese que están en inglés y entonces, bueno, entonces pongámosle subtítulos y pongámosle subtítulos. Vamos a bajar volumen. Yo creo que ustedes no lo oyen, pero a mí sí me molestaba. Y entonces le puedo activar acá los subtítulos en una cantidad de idiomas y entonces ya logro poder compartir este video si la limitante era el idioma. Entonces recursos hay y estos, la diferencia es que son recursos ya probados, validados y de valor. Entonces yo sé que ahí voy a encontrar información importante. Y la otra con temas más de matemática, es Khan Academy, que la plataforma originalmente nació para matemática, entonces también tiene acá una serie incluso de cursos. Y yo sí puedo generar mis clases aquí adentro y jalar todos los videos que me van dando estas clases de acá. Y entonces yo puedo agarrar 3 videos de matemáticas elementales, que fueron los que yo considero que el estudiante debe ver este día en casa o estos lunes, miércoles y viernes en casa, y hago en mi sesión, hago mi sesión, hago mi clase, los invito a ellos y ahí les coloqué los 3 videos. Entonces, aquí ya están todas las clases. Miren, por unidades, está bien interesante de utilizarlo. Hay mucho trabajo ya hecho y esto para aprendizaje invertido, para aula invertida es fabuloso porque están medidos, están ordenados. E igual yo puedo agarrar la unidad 4 o las unidades que yo vaya necesitando para poder compartir con mis estudiantes. Es válido, no hay ningún problema en hacerlo. Entonces son herramientas y como esas hay muchas. Aquí les puse Flicky, que es la herramienta que les sugiero con la que hagamos el video de inteligencia artificial, pero si ustedes tienen otra o han utilizado otra, es válido también. Entonces, ¿por qué pongo Flicky? Porque ahora hacer un video es muchísimo más fácil. Tal vez va a salir todavía la voz algo así, pero ya no tengo toda la postproducción que tenía que hacer antes. Hago un script, lo pongo, un muñequito lo dice y ya se fue el video. Hay muchas herramientas. Generalmente me van a dar unos créditos para que yo pueda probar o me van a dar ciertos minutos para que yo pueda trabajar. Pero después del día yo voy a tener que pagar una licencia para poder ir generando videos más grandes o de más tiempo, ¿sí? ¿Hay dudas hasta acá? Perdón que me fui un poquito más rápido con aula invertida. Me hubiera encantado seguir platicando con ustedes.
que se aprende también bastante, pero pregunto, no sé si hay dudas de el aprendizaje activo, lo que realmente implica el aprendizaje activo. No es que yo tenga que estar ahí todo el tiempo y que los tenga saltando y moviendo y ahora hagamos esto, sino el concepto real del aprendizaje activo, que hay muchas metodologías que yo puedo implementar. Una de ellas puede ser el aula invertida, y del aula invertida pues ver un poquito en qué consiste y algunas herramientas que me pueden servir para facilitarme el tener recursos para aprendizaje invertido. ¿Hay dudas hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, déjenme avanzar. Nosotros creemos que estamos inventando las cosas, ¿sí? Estamos innovando con aprendizaje activo. Y pues siglo V antes de Cristo, Lao Tse dice, si me lo dices, escucharé, si me lo muestras, lo veré, pero si me dejas experimentar, voy a aprender. Y entonces dice uno, ay, eso me suena a algo que acabamos de inventar nosotros, ¿verdad? Solo es de ir retomando las cosas. Si los desilusioné porque no es nuevo, lo lamento, ¿oyen? Pero quiere decir que si después de tanto tiempo sigue vigente, es porque es verdad. Ok. Y quiero compartirles que la próxima semana vamos a trabajar siempre en estos modelos, diferentes modelos para ir aplicando TICs, realidad virtual, realidad aumentada, y hay una actividad para que ustedes generen un video chiquito porque serán los créditos que nos dé gratis la herramienta. Y yo les voy a compartir ahí un tutorial para que se les facilite más trabajar el video. Si alguien quiere hacer algún cierre, comentar algo con lo que esté de acuerdo, con lo que no esté de acuerdo, que sería el cuarto color del estudiante de Fabián, que me encanta, o sea, no estoy de acuerdo con algo, eso es increíble tener ese criterio. Está abierto el final de la clase. Gerardo ha platicado otras veces y hoy está callado. Escuchando aquí a los maestros expertos. Mire, tienen experiencias muy, muy bonitas y yo sé que también usted No, debe tener yo tenía, alguna. de hecho le escribí por ahí algo, pero no me contestó. Ay, bueno, reclámeme, pero no, perdón, no lo leí. ¿En el chat de acá? Sí, sí. Cuando usted hablaba puso la Ah, pirámide de las aprendizaje. inteligencias múltiples. eh, Ajá. pues, por ejemplo, yo sé que aprendemos según o sea, me gusta mucho la inteligencia múltiple porque sé que todos tenemos diferentes capacidades, pero así como tenemos diferentes capacidades, distintas formas de aprendizaje. Entonces, para alguien escucha algo y no lo olvida. Yo, por ejemplo, soy kinestésico y necesito hacer. O sea, si yo no lo hago, ahí quedó. Pero hay personas bueno, yo cuando platico con él me dicen, mira, ¿te acordás de tal cosa? No. Pero si tal, o sea, solo fue una plática y quedó. Y yo no, o sea, entonces preguntaba si ahí entraban a juego esto, ¿verdad? La otra que cuando hablaron de aprendizaje colaborativo, también yo quería hacer una diferencia ahí, pero ya había cambiado el tema, porque a veces confundimos el trabajo colaborativo con el trabajo en equipo, Ajá, y es correcto. son cosas diferentes, ¿verdad? El colaborativo, Cooperativo, pues, colaborativo, sí, son diferentes y los objetivos de las actividades son diferentes, entonces, sí. cuando hablaban de roles y todo, por ejemplo, yo que fui muchos años maestro de educación física, pues el trabajo en equipo y colaborativo es el pan de todos los días, ¿verdad? Entonces, a diferencia de muchos El acá que resultado de todos va a ser tienen, el de uno. El de uno va a ser el de todos, ajá. ajá, entonces era bien, yo hacía a veces experimentos porque no, porque decían identificar roles, ¿verdad? O dar roles o identificar habilidades, y eso siento yo que limita en cierta forma. Todos deberían de pasar por el rol de líder, por ejemplo, Pero porque ¿sabe dónde puede funcionar?
A Ajá. veces yo no sé cómo hacerlo y ver cómo lo hace mi compañero ya me ayuda a mí a hacerlo la próxima vez, hacer Claro, ese rol, modelar. hacer ese rol en otro grupo. Pero también es interesante lanzarles el reto y, y bueno, y ahora qué hacemos, ¿verdad? O sea, Ajá, poner, por ejemplo, a los líderes juntos, es un experimento que yo hacía, poner a los que eran fuertes, ¿verdad? Que yo sabía que eran, no, juntos, a ver qué, agárrense ahí. claro, es parte del aprender entre todos, el ir Y los que nunca moviendo eso. participan tienen que hacer porque, o sea, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí se empieza también a trabajar un poco esas habilidades de liderazgo, aunque les cueste, pero deben de hacerlo. Por ejemplo, nosotros todos acá que queremos, bueno, algunos ya son docentes, otros hemos tenido experiencia, otros queremos ser, no podemos quedarnos en el rol de solo escuchar, ¿verdad? De ver, de actuar, o sea, tenemos que ser líderes, yo creo que el camino nos ha hecho y, o sea, participar, hablar, preguntar, eh, porque a eso estamos llamados, no podríamos, yo no veo, por ejemplo, un docente, bueno, sí los he visto, que no tenga esa capacidad de decir, vamos, pues, mira tal cosa, o sea, que tengan esa chispa, yo creo que acá no sucede eso, pero sí, Hay sí, un perfil, ¿verdad? sí Yo hay un miro, perfil, sí. yo miro que Fabián tiene mano levantada y sospecho, si no es así, lo vemos luego, que tiene que ver con lo de las inteligencias múltiples. No sé por qué lo sospecho. Gracias, Vamos a ver qué nos Rocío. dice Gerardo, vamos a ver qué nos dice Fabián Gerardo, de lo que preguntaba usted. Sí, ¿Me una equivoqué? parte y otra parte también aquí tenía escrito unas cosas que quería compartir como tal vez un pequeño cierre. Y con respecto a las inteligencias múltiples, se enmarcan a veces, pero no a veces, en los libros de neuroeducación como parte de los neuromitos, ¿verdad? Porque es un ser Gracias. holista y que tiende a desarrollar sus talentos de manera distinta según cómo sea estimulado el estudiante, su carga genética, la parte epigenética, ¿verdad? Que forma parte del proceso. Entonces, también menciona también como neuromito lo del hemisferio izquierdo y derecho, ¿verdad? Sino que hay un vínculo del tallo calloso que vincula esa transmisión y síntesis de acciones sinápticas entre uno y el otro, ¿verdad? Entonces, sí, es un tema bastante complejo para el, el poquito tiempo, pero sí se puede potencializar, al igual que la parte de la inteligencia emocional, que también hay libros, pero también que forma parte del estudio de la neuroeducación. Yo quería mencionar los beneficios tanto del aprendizaje activo como del el aula invertida, pero que los menciona Tony Buzan en su libro Mapas Mentales. En los mapas, ajá. El Entonces, padre de los mapas mentales. el padre de los mapas, pero aquí está, entonces se los quería leer. Dice, son poquitos. Uno, optimización del tiempo. Ese es el primero del aprendizaje activo y el aprendizaje invertido. Dos, genera mediación pedagógica pertinente. Tres, aprendizaje significativo. Cuatro, la construcción del conocimiento por parte del estudiante. Cinco, desarrolla la potencialidad para ser autodidacta. Seis, desarrolla el aprendizaje colaborativo. Siete, se da el logro de los indicadores y la suma de ellos genera el desarrollo de la competencia. Y por último, se alcanza un rendimiento académico satisfactorio, según como él lo establece en un mapa mental. Yo eso quería compartir porque dije, eso ya lo había leído, entonces voy a traer el libro rapidito. Ah, o sea que Porque se perdió la clase por ir a buscar el libro. Ok. no lo tenía aquí Este, en el librero. bueno, muchas Sí. gracias. Y como toda moneda, siempre hay dos caras. Entonces, hay también mucho que podemos todavía mejorar y hay cosas que en el afán de hacer participar a algunos estudiantes o de tener ese aprendizaje activo, hay algunos obstáculos que también pues los modelos tienen. Entonces, no sé si hay dudas, si no hay dudas,
voy a cerrar ya la unidad 2, ahorita que ya tenemos campus, y a subirles la próxima contenido de la semana. ¿Está bien? ¿Les parece así? Quedamos así. Gracias a todos por su participación. Gracias por toda el aprendizaje que compartieron hoy. Entonces, muchos éxitos a todos. Nos vemos en 15 días. Mismo Ahí nos va a canal, poner misma hora. ahí nos va a poner el tutorial que nos dijo. Sí, yo abro semana, lunes, domingo. 25. Ajá. Ajá. Y entonces ahí va un Genially, porque esta módulo activo Genialist, y ahí va también el tutorial Ok. de Flicky Gracias. Muy bien, gracias. para servirles. Pasen feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche. Feliz Chao. Gracias, noche, feliz chao. noche. Feliz noche, Feliz maestra. noche. Feliz noche, compañeros.